Y el propósito de las cartas eran para edificar, para animar, para consolar, pero también para exhortar. Y esta es una carta muy especial. Y cuando uno lee una carta, uno está a la expectativa, ¿qué es lo que van a decirle? Así que en esta mañana yo quiero hablarles acerca de la esperanza del creyente. La esperanza del creyente. Voy a leerlo en esta traducción y luego yo le pido al hermano Julio que me ayude en esta traducción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a escuchar la traducción que Julio va a leer. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto, de los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Gracias, hermano. Al concluir su carta, Pablo dirigió su atención al futuro y al día del Señor. Todo creyente puede contar con el regreso del Señor o de Cristo como un evento futuro. Así que el Señor viene, créalo usted o no lo cree. A lo largo de la historia, la gente ha debatido qué sucederá después de la muerte. Si hay vida después de la muerte, la gente se pregunta eso. Aún muchos de nosotros, también a veces algunos tristes porque no sabe qué ha sucedido o qué va a suceder. O más bien, qué va a suceder con los seres queridos que han muerto. Así que este tema que Pablo trata aquí tiene que ver con los que mueren. Y tal vez algunos creyentes en Tesalónica estaban preocupados y desalentados que qué va a suceder cuando venga el Señor con los que murieron. Pero la palabra de Dios dice muchas realidades sobre la vida después de la muerte, lo que va a suceder. Y en el pasaje que vamos a mirar hoy, Pablo explica lo que sucederá
después del regreso de Cristo, a los creyentes que murieron y a los que están viviendo todavía o a los que estemos viviendo el día en que el Señor venga. Cuando no hay esperanza para el futuro, no hay poder en el presente. En los tesalonicenses apareció un desánimo, y era: ¿qué sucede con los que murieron? Estaban tristes, desalentados respecto a los hermanos que habían fallecido, y su ignorancia al respecto causó desánimo en los creyentes. Y Pablo ahora, a través de la carta, quiere corregir esto que está sucediendo en medio de la iglesia. Algo interesante que vamos a mirar en esta mañana es qué pasará con los creyentes, con las personas que murieron. Adelante. ¿Qué pasará con los hermanos? Esa es la pregunta que ellos tienen. Con los que han fallecido antes del regreso de Cristo. Lo otro también, ¿tendrán parte en la resurrección los que han muerto cuando Cristo venga? Y Pablo aquí quiere hablarnos de dos cosas en este pasaje, o habla de dos cosas. En primer lugar, va a hablarnos del consuelo para los que han perdido seres queridos, y también va a hablarnos de la seguridad para los que creen en Cristo. Entonces, lo primero que vamos a mirar es que Pablo consuela a los creyentes, y nos va a hablar del consuelo para los que han perdido seres queridos. Seguro que nosotros hemos perdido seres queridos, y uno está pensando: bueno, ¿qué va a pasar con ellos si murieron en Cristo? ¿Qué sucederá con ellos? Y lo primero que vamos a mirar es el consuelo para los que han perdido seres queridos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y mire el versículo 13 y versículo 14 en su Biblia. Mírenlo por un momento. Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Acerca de quiénes? De los que duermen. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: hermano, quiero que sepa qué sucede con los que duermen. Ahora miren, dice allí: queremos, hermanos, que ignoréis. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan. Para que no se entristezcan. En el versículo 13, Pablo nos presenta el tema que tiene que ver con los que duermen. Cuando la Biblia habla aquí de los que duermen, esto es un eufemismo, y la idea es para hablar, en otras palabras, como una forma más elegante, los que ya murieron. Pablo va a hablarnos de los que mueren. ¿Qué sucede con los que mueren? No se entristezcan. Es decir, los hermanos o hermanas cristianas que murieron antes de la parucía o de la segunda venida de Jesús. Ahora, aquí hay una realidad. Sin un futuro claro, no hay esperanza. Si usted no sabe o no tiene seguridad a la luz de la Biblia, ¿qué sucede con los que mueren antes de la segunda venida de Cristo? No hay claridad en usted o en mí al respecto de lo que va a suceder, y la palabra de Dios nos va a aclarar qué sucede. Y Pablo aquí presenta el tema de los que duermen, pero también él quiere que piensen algo. ¿Qué trae la tristeza? ¿Qué trae esa ignorancia en la vida de los creyentes o en la vida de la gente cuando no saben qué sucede con los que murieron? ¿Qué trae? La misma Biblia dice que trae tristeza. Cuando uno ignora qué sucede con los que durmieron. Pero en segundo lugar, no solamente eso. Pablo aquí está hablando acerca de quiénes quería Pablo que estos tesalonicenses no ignoraran su futuro final. Acerca de quiénes quería Pablo que estos tesalonicenses no ignoraran su futuro final. Acerca de los que han muerto. Pero la pregunta también que uno se haría aquí es: ¿quiénes están más proclives a la tristeza según el texto bíblico? Los que no tienen esperanza.
Así que este pasaje nos habla de dos tipos de personas que existen en el mundo. Nos va a hablar de los que no tienen esperanza, pero también nos habla de los que sí tenemos esperanza. Pablo nos dice que los tesalonicenses no debían entristecerse, sino que no deben actuar del mismo modo en que actúan los que no tienen esperanza. Pero esas personas que no tienen esperanza, ¿cómo son? Son personas que no hay nada que los motive, que no tienen seguridad del futuro. Son esas personas que piensan que la vida se acaba para el que se muere. Ustedes han oído gente decir eso. No encuentran dónde agarrarse. Una persona sin esperanza es porque ha perdido todas las expectativas de la vida y la motivación para vivir. El que no tiene esperanza realmente es una persona que no tiene fundamento, no tiene convicciones, no sabe qué va a suceder en su vida y cree que la vida termina sencillamente cuando se acaba en la existencia biológica. Pero en esta mañana vamos a mirar que la Biblia nos enseña que sí hay vida después de la muerte. Miren lo que dice el versículo 14. Y aquí hay una verdad. Y la verdad que hay aquí es que la muerte y la resurrección de Jesús es la evidencia de lo que a mí me ocurrirá. Esa es una verdad bíblica. Versículo 14. En el versículo 14 dice en su Biblia: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí hay una verdad fundamental. Aquí hay una verdad que la iglesia debe comprender y entender. Y lo que debe entender, de lo que estamos convencidos, a lo que le damos crédito, es a lo que dice la palabra de Dios. Miren, el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí hay tres pilares o tres fundamentos por los cuales guardar la esperanza. Hay tres pilares. Uno, Jesús murió. Es una realidad histórica. Jesús murió. Hay testigos de que fueron a la tumba y Jesús estaba allí sepultado. Sepultaron a Jesús en el primer siglo. Eso es seguro que murió. Pero la Biblia no dice solamente que murió. La Biblia dice que también Él resucitó. Al tercer día fue levantado con poder y gloria, dice la Biblia. Y lo otro es que la Biblia también nos enseña que Jesús regresará por segunda vez. Los tres pilares, ¿cuáles son? O el fundamento teológico o la declaración teológica en la que nosotros estamos confiando es que Jesús murió, pero Él resucitó y Él regresará por segunda vez por la iglesia. Esto es una afirmación fundamental. Los creyentes muertos, dice, mire el texto aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? ¿A quiénes traerá Dios con Jesús? ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. Así que hay esperanza para los que han muerto en Cristo. Lo que Pablo está enseñándole a los creyentes del primer siglo es: ustedes están tristes, desalentados, desanimados, porque no saben qué va a suceder con los que murieron. Pero quiero decirles algo, y esta es una palabra de consuelo. La muerte y la resurrección de Jesús es la evidencia, es la garantía de lo que a mí me ocurrirá, porque así como Cristo levantó a Jesús de en medio de los muertos, así levantará también de la tumba a los que han muerto confiando en Jesús. La vida, hermanos, no termina cuando uno muere. Hay una esperanza gloriosa. Tú morirás, y yo también un día, porque está establecido que el hombre muere por causa del pecado. Pero sabe, tú morirás, pero en Cristo
también tú resucitarás. Es lo que la Biblia, ¿no? Pablo está diciendo ahí. Los que murieron, hermanos, no pierdan la esperanza. Ellos van a resucitar. Ahora, versículo 15 al 17. La vida no termina cuando uno muere. La pregunta es, el texto dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, a los que murieron confiando en el Señor. A los que están en Jesús. La pregunta es, ¿usted está en Jesús? ¿Cuál es la evidencia? ¿Verdad? De que verdaderamente está en Jesús. Cuando uno lee 1 Corintios 15, y tal vez quiero, no que lo busquen, sino que escuchen, del versículo 13 en adelante, en 1 Corintios 15, miren lo que dice el pasaje bíblico. Y me llama la atención porque también esta carta la escribe Pablo. Y hay algunos que dudaban de la resurrección de Jesús. Y dice así, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, miren la esperanza y la declaración y la evidencia. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora esa es la evidencia para nosotros. ¿Sabe? La gente también dice, bueno, ¿y quién murió y vino a contar la historia de lo que sucedió? Pero la Biblia sí nos garantiza de que Jesús murió y resucitó y apareció a más de 500 personas. Más de 500 testigos pudieron ver al Cristo resucitado, al que ha de volver por su iglesia. En el versículo 15, del 15 al 17 ahora, en el texto que estamos, nos habla de la seguridad de los que creen. ¿En qué basamos la seguridad? La confianza, ¿en qué estamos convencidos? Que realmente Cristo vendrá. Versículo 15 al 17 nos dice algunas razones. Versículo 15 de 1 Tesalonicenses. Por lo cual os decimos, mira lo que dice, en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a quienes, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, mire la razón, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ahí, mira la palabra que usa allí, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en la primera parte de este sermón he estado hablando acerca del consuelo que reciben los creyentes, el consuelo para los que han perdido familiares o seres queridos. Pero ahora aquí nos habla de la seguridad. ¿En qué se basa nuestra convicción? Y hay algunas razones. Y estas razones son las razones de nuestra esperanza. Para poder vencer el desánimo, hay que colocar el ánimo bajo el poder de un buen final. Ahora dice el versículo 15,
conforme a lo dicho por el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En otras palabras, en base a la palabra del Señor, o Pablo lo que quiere decir, fundamentándome en lo que el Señor dice, en su palabra, la cual es el fundamento de lo que creemos. Entonces Pablo comienza diciéndoles, no tienen por qué preocuparse. Nosotros veremos al Señor, pero veremos al Señor y también a los que ya murieron. Ellos no se van a perder, ellos no van a dejar de experimentar la resurrección, porque el Señor lo ha dicho. Ahora, ¿quiénes resucitarán primero? Aquí presenta como un orden. Dice que cuando el Señor aparezca en las nubes, los que murieron en Cristo confiando en Él, ¿qué dice la Biblia? Ellos resucitarán primero. Así que ellos van a resucitar con un cuerpo glorioso. Ellos van a resucitar con un cuerpo glorioso. Pero ¿qué va a suceder entonces con los que estemos vivos el día que el Señor venga? Dice que nosotros también no le vamos a adelantar a ellos, sino que nosotros seremos transformados y levantados por el Señor en el aire, y ahí juntamente con ellos seremos arrebatados con el Señor, por el Señor. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Pero aquí esta expresión que hay aquí, porque dice en el versículo 15, por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos que arrebatados. La palabra rapto no aparece, pero la idea allí que hay realmente es que nosotros seremos transportados hasta la presencia del Señor. El rapto es la eminente venida del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Así que el Señor viene por una iglesia y la va a levantar, la va a trasladar hasta su presencia para que esté con Él para siempre. Dice el texto bíblico. Eso dice el texto. Ahora, la primera razón por la cual creemos y tenemos seguridad en que el Señor viene es porque Él lo dijo, conforme a su palabra. La segunda razón, hermanos, es que en el versículo 16 dice que Cristo prometió regresar de manera personal. Y dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 1, versículo 11? Cuando los discípulos estaban viendo ascender al Señor al cielo, ellos estaban turbados, preocupados, desalentados. Y un par de ángeles aparecen en el escenario y le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como ascendió, así también descenderá del cielo. Así que el Señor prometió regresar. Y ese es un evento que comienza con una gran señal gloriosa. No se angustien los que durmieron, van a ver primero al Señor. Pablo muestra el orden del evento, ¿verdad? Allí, en ese pasaje. Ellos serán resucitados. Y luego nosotros nos juntaremos con ellos en las nubes, juntamente con el Señor. Ese es el rapto de la iglesia. Ahora, la pregunta, el autor no está interesado en mostrar cuándo va a suceder el rapto o cuándo no va a suceder. Él no se preocupa por eso. Miren el capítulo 5, versículo 1 de esta misma carta. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad. ¿De qué? Hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche.
La preocupación de Pablo no está en darle a los hermanos el día, ni la hora, porque el día y la hora solamente lo sabe nuestro Padre Celestial. El domingo aprendíamos también que ni el Señor mismo sabe el día y la hora, en el sentido humano, como hombre. Pero sabe el día y la hora de la venida del Señor. El Señor lo tiene en su reloj. Él tiene el día y la hora. Pero la preocupación de nosotros no debe ser esa. Nuestra preocupación debe ser estar expectantes, estar preparados, dejar todo desánimo y tal vez desaliento pensando, bueno, ¿y qué va a suceder? Y toda tristeza. No, dejar eso, porque el Señor va a aparecer en las nubes. Algunos dicen que el rapto será antes de la gran tribulación, otros dicen que después. Nosotros no debemos caer en llegar a pensar, bueno, va a ser antes o va a ser después. Yo creo que la iglesia debe estar preparada y vivir en santidad para esperar al Señor, que ha de levantar una iglesia sin manchas y arrugas. Así que miren que ni Pablo se preocupó en decir ahora si era antes de la gran tribulación o si era después de la gran tribulación. No, él no se preocupó por eso. Él no está apuntando a eso. La preocupación de él realmente es que los creyentes podamos guardar la esperanza y tener convicciones que el Señor, así como subió al cielo, así va a descender por su iglesia. La segunda venida de Cristo trae el estado eterno. Así que, porque en el texto, en el versículo 17 al final dice, y así estaremos siempre con el Señor. Para siempre, por la eternidad. Mi unión con el Señor es por la eternidad. Todos los creyentes en Jesús, vivos o muertos, todos los creyentes en Jesús, todos los creyentes en Jesús, vivos o muertos, en el momento de la parucía o de la segunda venida del Señor, estarán con el Señor para siempre. ¿Qué verdad podemos sacar de esto? La muerte, hermanos, no es barrera insuperable que impedirá a los seguidores de Jesús que ha muerto que no se levante. La muerte no es la barrera insuperable que impedirá que los seguidores de Jesús, muertos antes de su segunda venida, pudieran experimentar su presencia. No es en realidad ninguna barrera, porque el mismo poder que levantó al Señor de la tumba es el mismo que va a levantar a los que murieron en Cristo, pero también transportará hacia la presencia del Señor los que estemos vivos con un cuerpo transformado. Ahora, en el versículo 18, miren lo que Pablo dice, y esta es la aplicación de este texto, y quisiera que lo leyéramos juntos. Por tanto, alentaos los unos a otros con esta palabra. Pablo no está diciendo que ellos reciban aliento, sino que cada uno pueda alentar al otro, animarnos los unos a otros con estas palabras esperanzadoras. Ahora, la esperanza del creyente está puesta en Cristo. Y Pedro dice que la esperanza que tenemos nosotros no nos avergüenza, porque la esperanza que tenemos nosotros es viva y eficaz. O sea, en otras palabras, la esperanza nuestra como iglesia, como creyente, está fundamentada en un Cristo que vive eternamente y para siempre. Amén. Pablo no les dijo que recibieran alientos, sino que lo dieran. En la forma en que Dios, esa es la forma en que Dios trabaja. Siempre recibimos aliento cuando nosotros también lo damos y debemos animarnos. ¿Y por qué Pablo estaba diciendo que se alentaran los unos a los otros con estas palabras? Porque él estaba seguro que antes de la venida del Señor muchos también se desalentarían, se desanimarían, muchos perderían la fe, el amor por el Señor. Y yo creo que la iglesia aquí en Toscana, usted y yo, debemos mantener la expectativa, la confianza en el Señor, que Él va a venir. Y yo creo realmente que el Señor está a la puerta. Pero ¿cómo está viviendo?
¿De qué manera estás viviendo? ¿Estás confiando en el Señor? ¿Estás andando en integridad, en santidad? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia está durmiendo. La iglesia ha dejado de confiar en el Señor. Algunos creyentes, ¿verdad?, han perdido la esperanza, durmiendo, desalentados. Hay algunos creyentes también, porque Pablo le está escribiendo a creyentes que han perdido la confianza de que Cristo viene. Y ya en las iglesias ni se habla de que Cristo viene. Y no solamente que no se hable, sino que no se cree que Cristo venga. Pedro dijo que algunos dudarán de la venida del Señor diciendo, pero ¿cuántas veces o cuánto tiempo llevan en estar diciendo lo mismo? Y Cristo no viene. Yo creo que la preocupación de nosotros no debe ser el tiempo. La preocupación de nosotros debe ser estar listos para con el Señor. Pablo no busca consolar a sus lectores, sino más bien los invita activamente a consolarse o a alentarse unos a otros. Hermano, animémonos, alentémonos los unos a los otros. En las conversaciones privadas como en las conversaciones públicas, animemos a los hermanos que están desalentados. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿de qué manera está esperando al Señor? ¿De qué manera estamos viviendo para honrar al Señor y para confiar en Él? Entonces Pablo nos ha hablado de dos cosas en este pasaje. El consuelo que han de recibir los creyentes que han perdido seres queridos. Y en segundo lugar nos habla de la seguridad. ¿En qué se fundamenta la seguridad? Que Jesús vendrá. Y he dicho en tres pilares. Jesús murió, resucitó, y el texto bíblico está diciendo que Él regresará. Así que esperemos al Señor, porque Él viene, créalo usted o no lo crea. Amén. Amén. Confiamos en el Señor. Póngase de pie.